Listo. ¿Listo? Ya está. Vamos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él y él separará a uno de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey le responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego le dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o como forastero o necesitado de ropa o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? Él le responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Gracias. Bueno, ¿de qué está hablando Caín? A ver, vamos a tratar de entender de qué está hablando. Vamos, gente. ¡Hey! Despiértense. ¿De qué está hablando? Cuando se refiere a las naciones, ¿incluye Israel o el mundo de gente? No sé, yo estoy preguntando y me devolvés una... Bueno, Me devolvés una... soy un talmidí, ¿Mm? sí, alumno. ¿Qué pasa? Pregunto, todas las naciones, Sí, ¿qué pasa? ¿incluye Israel? O No lo sé, es lo que estamos tratando de averiguar. Por eso te digo, te estoy preguntando y me devolvés la pregunta. Incluye Israel. No incluye Israel. ¿Qué más? ¿Qué otras opciones hay? ¿De dónde se deduce si incluye o no incluye a Israel? ¿De dónde se deduce que si incluye o no ¿Cómo deducen que puede incluir o excluir a a Israel? Israel? Sí, porque si, me da porque cuando se refiere a las naciones
se refiere a las naciones gentiles. No a Israel, porque Israel siempre habla en primera persona. Siempre primero Israel. ¿Es una nación? ¿Eh? Sí, pero juega de local. O sea, creo que me parece que no está incluida, me parece. Juicio a las naciones, dice el título. Por lo tanto, el rey no va a ser juzgado. Esto es lo que está diciendo. No, va a tener, creo que en ese momento ya va a estar redimido. En ese momento del juicio del Señor. Está hablando del Mashiach Ben David. O sea, el juicio es previo a la venida del Mashiach Ben David. No, este es el juicio con el Mashiach, es el rey. El rey es el Mashiach. En el 31 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha. ¿Cuál es el contexto general de todo lo que él está diciendo? El contexto general. Capítulo 24. Que hay una tabla de méritos y castigos. Capítulo 24. ¿Cuál es el contexto general? Que esperaban, o sea, la... ¿Cómo es esto? No, resurgimiento no es otra palabra, pero evento del futuro, o sea, esperaban evento del futuro y le preguntaron a Jesús cuándo iba a suceder todo esto y él comienza a explicar que por tal cosa va a suceder o por tal cosa va a pasar o no va a pasar. En ese ámbito creo que está explicando. ¿Y por qué salta de hablar de... ¿Por qué salta a hablar del amor a la Torá? ¿Y te acuerdan todo eso? Que era el amor a la Torá o el amor... ¿Por qué salta de eso a hablar de las naciones? ¿Qué tiene que ver las naciones con todo esto? Esa es la parte, eso es lo que estoy tratando de que veamos. Porque, por lo que dice posteriormente, juzgará a cada uno de acuerdo a sus actos. Involucra a todas las naciones, no solamente... ¿Y por qué va a involucrar a las naciones si las naciones no han recibido... Porque Israel es luz al mundo, luz a las naciones. Y las naciones no se han guiado con la luz de Israel, del Mesías, que dio el camino de la luz. ¿Por qué va a juzgar a los chinos y a los japoneses y a los hindúes? Y a los argentinos, Si no tienen nada que ver con la Torá. Porque como son hechos futuros, ellos en una otra manera, las naciones en una otra manera van a tener acceso a leer o a la Torá, o a conocer. Así como... ¿Quería predicarles el Evangelio de Cristo muerto? No, o sea... Se involucra a todas las naciones y por obra no conocen la Torá es de acuerdo a las acciones de cada uno de ellos, cómo va a juzgar, o sea, Dios. Entonces más o menos diríamos que de acuerdo en tanto Israel fue luz o no fue luz, ¿es así más o menos lo que interpreto? ¿Va a juzgar eso en tanto que Israel fue luz para las naciones? ¿Qué tiene que ver si Israel fue luz o no fue luz? Está juzgando Israel ahí, y ahí el texto dice otra cosa. No, ya sé, pero como primera medida, digo, va a jugar a las naciones, claro. Yo creo que incluye a las Pero de naciones acuerdo a las leyes universales, digamos, lo que hablábamos hoy. porque la restauración es para el mundo completo, ¿no? Para algunos sí,
pena que no estuve en el de las 10 vírgenes, porque ahí a lo mejor está incluido. No está incluido. La virgen insensata del pueblo de Israel y las vírgenes insensatas del pueblo de Israel. Si son las del pueblo de Israel, que tienen que ver a la nación. Por eso ahora viene el de las naciones. Ah, sí. Les recuerdo que Yeshua dijo que no tenemos que ser como los gentiles. Y después viene a decir que los viene a juzgar. ¿Cuánta cosa extraña que hay? Recuerden, no seas como los gentiles, hipócrita, ¿no? Y si es un pecador, tenlo por publicano y pecador, es decir, tenelo como gentil. Esos no saben nada. Son palabras de Yeshua, no mías. No, sí. Y después viene y dice, lo vengo a juzgar, y a los que se portan mal los mando al infierno. Me parece como que hay una dicotomía en el mensaje. Sí. Por un lado dice, fuera, no seas como esos, y por otro lado me dice, cuando yo venga, los voy a juzgar. Y si nunca les diste nada a esos. Claro. Hasta acá no dijo que hay que ir a aplicar a los gentiles, y nunca lo dijo. Eso lo vamos a ver al final. Hasta acá, hasta esta historia, hasta acá, nunca se ocupó. ¿Por qué no fue de hablar a los gentiles? Eso nunca fue. Nunca. Estuvo siempre en el Estado de Israel, siempre en la tierra de Israel. Entonces, ¿por qué ahora dice, voy a venir a juzgarlos, me voy a sentar en el trono y los voy a juzgar, derecha e izquierda? ¿Qué pasó en el medio? Y un buen profeta sabía que su luz iba Sabía lo que iba a pasar. se iba a extender a todo el mundo. El Evangelio de Cristo, No, hay que traducir la Biblia a todos los idiomas Todos para los que rincones. todos tengan la palabra del Señor. No, buen profeta, lo sabía. Como no sé qué responder, Él lo sabe en el futuro. ¿Está bien? ¿Está muy bien? Hasta acá, un rabino no se maneja así. Lo lamento, gente. De repente aparecen las naciones. Y en ningún lugar Él habló de los gentiles. Como hemos visto desde Mateo, capítulo 1, versículo 1, hasta acá. Entonces hay una confusión en la traducción, No lo sé. una mala interpretación. No lo sé. Los escribas Pero metieron. ustedes han ¿Qué dice aprendido. Ustedes han aprendido. Mateo? ¿Cómo que dice? No tiene un Naciones, dicen naciones. Naciones. Está traducido en naciones. Ustedes han aprendido lo que la sociedad occidental enseña, y la sociedad occidental enseña que estos son los gentiles. Gerín dicen, Gerín. No es lo mismo. ¿Cómo dice Pedro? Gerín. Agerim. Ger es el extranjero que vive con el pueblo de Israel. O sea, pueblo de Israel. Vendría a ser como, Los injertados. de alguna manera, por ejemplo, nosotros. Los extranjeros. Tal vez. Está mejor, pero no es. Pero está mejor. Pero el concepto es más o menos parecido, Sí, digo. no, acá los gentiles, perdonen, no se ofendan, y yo nunca le hablo a los gentiles. Ya lo sabemos. Nunca. Ya lo Nunca. sabemos. No existen los gentiles. Lo que existen son las personas que no son del pueblo judío, que se incorporaron al pueblo judío. Cuando vos te incorporás a Israel, ya no sos más guerra. No sos más residente, extranjero residente. Sos parte de Israel. Ya está. Ya no importa que te llames González. Ya Claro. sos parte de Israel. Listo. Pero tenés que estar incorporado al pueblo de Israel. ¿Está bien? Bueno. A ver, lo que hay acá es cristianismo puro. ¿Qué han hecho los cristianos? Han utilizado la terminología para hacer lo que ellos hacen. Cristo vino a enseñar cristianismo. Esta es una de las grandes demostraciones. Entonces, todo lo que ustedes han dicho, todo tiene que ver con el cristianismo. Que hay que predicar, que tienen que saber todo eso es cristianismo. Un pueblo judío nunca hizo eso, ni se interesó, ni él mandó a hacerlo. Es como se ha enseñado el cristianismo. Los cristianos, los gentiles, no están en las palabras de Jesús. Métanselo hasta acá adentro. Entonces, vamos a destrabar la situación, porque todo tiene que ver siempre con la Torá, no tiene que ver con otra cosa. Como todo tiene que ver con la Torá, vayan por favor a Génesis, capítulo 48, versículo 19.
¿Qué hacemos? ¿Leemos? Sí, por favor. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Ups. Estamos hablando de Menasé y Efraín. Estamos hablando de la bendición que le da Jacob a sus nietos. Y cuando habla de Efraín, que dice que su descendencia va a ser multitud de naciones. ¿Así? Multitud de naciones. Multitud de naciones. ¿Y cuándo se cumplió eso con Efraín? ¿Cuándo fue multitud de naciones? No, pero no ha sido desparramado después de la palabra. Esparcidos. Esparcido por todas las naciones. Pero entonces está hablando de los judíos, no está hablando de los gentiles. Sí, no, de Efraín. Claro, está hablando. Sí, Pero está hablando otra vez. sí. Lo puedes ver así, lo puedes ver así. No es así, pero lo puedes ver así, ahora voy. Pero seguís hablando del pueblo de Israel. No estás hablando de los gentiles, que los cristianos, que todos los chinos, los japoneses, los hindúes van a creer en Cristo. Estás hablando de Efraín, no estás hablando de otra cosa. Claro, pero pasa que están en todas las Sí, naciones. Pero de Su Efraín descend- estás hablando. Sí. No estás hablando de los budistas, de los musulmanes, Claro, pero de los Efraín- indios, de pero- Efraín. Pero yo entiendo que Efraín está en Argentina, en China, en Corea, en Estados Unidos, está en todos lados. Son los judíos Los descendientes. judíos, claro. Ah, pero estás hablando Sí, de los estamos judíos, hablando no de estás... eso. Bueno, no. Estamos hablando No de me eso. mezclen las cosas, no seas bicharrachón. Porque la palabra es naciones. Y la palabra que aparece acá es la misma, goy, naciones. La palabra goy, en la actualidad, después de la destrucción del segundo templo, se usa para extranjero. Pero antes no era para extranjero, era para naciones. Es la palabra hebrea naciones. ¿Quién era multitud de naciones? Los descendientes de Efraín. No los chinos, los budistas, los hindúes, los europeos, los romanos, los griegos. Eso no tiene nada que ver. No están en la Biblia, no existen. No están. No son. Y su descendencia formará Sí. multitud de naciones. ¿Dónde se cumplió eso? Multitud de naciones, la palabra también puede ser traducida pueblos. ¿Mm? Hay una palabra que tiene otra forma de traducirse. Goy es pueblo o nación. No O hace falta sea, que sea nación. puede son ser todos pueblo. los pueblos que aceptaron vivir de acuerdo a la Torá. No. Seguís hablando de los no judíos. Bueno, No, bajo ningún punto de vista. O sea, esos son los judíos que se esparcieron y que después no cumplieron Tampoco. Torá. Cerca, pero tampoco. ¿Dónde se cumplió esto? ¿Cuántos reinos hubieron en Israel? Dos. Es fácil. Dos. dos. Las 10 tribus del norte. Las 10 tribus perdidas. Las 10 tribus. Sí, pero antes que se perdieran, constituyeron pueblo, un gran pueblo. Porque de Efraín se forma un reino en Israel que son con 10 tribus. No es poca cosa. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿de qué está hablando Yeshua? Está hablando del retorno de las 10 tribus. Ajá, bueno, está bien. ¿Por qué? Porque una de las funciones del Mesías es el retorno de todo el pueblo de Israel a la tierra de Israel. Cuando eso pase, cuando Malego y cuando vuelvan las tribus de Israel, que es en la segunda venida, él se va a sentar y va a empezar a juzgarlos. Ahí tiene más sentido. Claro, cuando retorna. Ahí tiene Ahora más que lo dice así, yo diría, Ahora tiene más sentido. Ah. Porque si no, no tiene sentido. Este es un texto que está totalmente obviamente está interpretado para que tengan cabida en las palabras de yo, personas que no tienen nada que ver con lo que dice yo. Obviamente en el retorno de estas naciones, de estas tribus, más en la tribu de Judá, van a haber Gerim, es decir, el extranjero que vive con nosotros. Obviamente. Pero esa es parte de Israel. Ya está. Ustedes son parte de Israel. Ya está, listo. ¿No? Lo que ocurre es que naciones hoy en día tiene otro significado a lo que tenía antes, tal vez a lo que se le daba antes. Exactamente. Porque cuando uno lee... Sí, pero la palabra goy no es nación, sino pueblo. No, Es sí. cómo se traduce y todo. Ok, ¿y?
No, era eso, que Sí, naciones sí. tiene otro significado Claro. y de acuerdo al significado que conocemos, le damos esa interpretación. Total. Más, y a eso le sumas ya toda la impronta cristiana de cómo se ha enseñado esto. Claro. Entonces uno va y lo lee ya con todo esto, hablando de tal cosa. Desde aquello. En ningún momento viene hablando de Cuando eso. dice naciones, dicen todo el mundo. Claro, de ahí, Sí, sí. eso, más esto, más eso, hay que predicarlo a Cristo para que venga el Señor, en fin, no tiene nada que ver. Y es más, él habla de izquierda y de derecha. Fíjense qué judío que es el texto, ¿no? Porque habla de la izquierda, los que se portan mal, y de derecha, los que se portan bien. ¿La izquierda qué era? La justicia. Y la derecha, la misericordia. O sea, el que se porta bien va con misericordia en el momento del juicio, el que se porta mal le va a caer la vara divina. Esto es totalmente rabínico. Si es rabínico, ¿qué tienen que ver los musulmanes, los chichitos, los pipitos? No cambia nada. Claro, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es como se cambia de interpretación para formar una religión. Esto es un asunto de judíos entre judíos. Donde quienes no son descendientes físicos de Abraham pasan a ser parte del pueblo de Israel cuando viven como el pueblo de Israel. Es fácil, no hay que inventar nada. ¿Y qué, Sí. digo, no? Dime. ¿Qué deberían haber puesto en lugar de las naciones? O sea, como para dar el sentido de lo que se refiere a un sector específico de la No, traducción. está bien la palabra naciones o pueblos. El problema es cómo lo leemos. No está mal puesto. Te acabo de dar la referencia. Sí, por eso, nación estaba ahí. Y hoy todos los pueblos. Lo que pasa es que en la cultura donde está escrito esto, eso significa las tribus perdidas. Lo que se cambió es el significado. O sea que cuando leemos esto, nuestra referencia directa, o sea que está hablando a los judíos, al pueblo de Israel, no está hablando, o sea, a gente que no pertenezca a ese sector. Claro. Entonces cuando uno lee esto y estamos dentro de, a veces pensamos que está hablando a no solamente al pueblo de Israel, sino a todo lo demás, por la cultura que se vive. Por la cultura que te rodea. Claro. Porque la cultura que te rodea dice eso. Claro. Pero no es lo que él dijo en el contexto que lo dijo y a quién se lo dijo. Es que algunas veces acá también se da ese sentido. En las explicaciones anteriores se da ese sentido, por eso es que marea. Si ¿Quién se dijo ve eso? específicamente Yo nunca dije eso. si se refiere al pueblo de Israel o se refiere a las naciones todas. A lo que no, Disculpame, yo nunca enseñé que se refiere a todas las naciones. no directamente como naciones, pero o sea, cuando involucra a gente que no es judía. Entonces uno no sabe por dónde ¿Qué es irse, Israel, porque, Pedro? ¿Qué es Israel? Israel, o sea, el pueblo de... Bueno, ahí viene el significado también, o sea, muchas veces. O sea, Israel en sí es el pueblo judío, o sea, anteriormente cuando dicen Israel es el pueblo Eso judío. nunca lo enseñé yo así. Jamás. Entonces involucra no solamente el pueblo judío, sino además... ¿Quién es el pueblo judío? Es que no tenés los términos en claro vos. Vamos a aclararlos ahora. ¿Quién es el pueblo judío? los descendientes de Jacob. No. Todo el- La tribu de Judá. De la tribu de Judá. Claro, la tribu de Judá. Judá. Hoy en y día. Benjamín. Ah, bueno, ahora empiezas a dar vuelta. No, No, que no. así, que así, que así. No, pero Bueno, está bien. vamos a ordenar las ideas porque tenés un maquete muy grande. Vamos a ordenar las ideas, nos tomamos 5 minutos. Porque estás diciendo que el rabino... No estoy diciendo que el Entonces, rabino. vamos despacito. Lo que otros enseñen, que no es el rabino, a mí no me interesa. A ver lo que enseña el rabino. ¿Vamos? ¿Quiénes son los judíos y quién es el pueblo de Israel? Judíos son los descendientes de Judá. El pueblo de Israel estaba compuesto por 12 tribus, que incluían a la tribu de Judá. que pertenecía al reino del sur. Después se dividió esto. 2 tribus y 10 tribus. ¿Sí? Con el reino de Salomón. Después las 10 tribus fueron desbandadas. ¿Quién quedó? Judá y Benjamín. Judá y Benjamín. Judá y Benjamín después fueron llevados a Babilonia. En Babilonia, los babilónicos a estos no les llamaban Israel.
Le llamaban judíos por la tribu de Judá. Y ahí quedó judíos. Cuando volvieron los de Babilonia a la tierra de Israel, volvieron los judíos, descendientes de la tribu de Judá, más algunos de Benjamín, más algunos, no todos, de las 10 tribus que también fueron llevados a Babilonia, algunos, no todos. Toda esa masa se les empezó a llamar judíos. ¿Estamos hasta ahí? Bárbaro. Ahora Israel, cuando leemos Torá, está compuesto por los descendientes de Abraham y por gentiles que siguen la fe de Abraham. Gentiles que siguen la fe de Abraham, la Torá y todo lo demás. Ejemplo de esto, el suegro de Moshe, Yitro. Claro. Era un sacerdote pagano y terminó teniendo descendencia de Israel. Bien, ¿dónde está la mezcla? Y todos los prosélitos, digamos. Los prosélitos son todos los extranjeros que siguen la Torá. ¿Cuál Está bien, es? está bien. Y entonces, ¿por qué decir que acá se enseña una cosa pero que se mezcla con la otra? Y que no entiendo. Si no seguimos la Torá, no somos parte de Israel. Seguir la Torá tiene su condicionamiento que está dado por los mandamientos divinos. ¿Dónde está la mezcla? Ahora, si estamos hablando, por así decir, no sé, pobrecito, se me ocurre la palabra Jamaica, no sé, se me ocurre, Jamaica. ¿Qué tiene que ver Jamaica con Israel? Nada. No. Nada, entonces, y ellos no le vieron a los jamaiquinos. Ahora, si uno de acá está interesado en la Torah y la sigue, Claro. este pasa a ser parte de esto. ¿Cuál es el problema? Exactamente. Ahora, ¿Cuál es el problema? Y el que no se interesó, Lola. No tengo ni idea. Dios sabrá qué va a hacer. Entonces no hay que ir a predicarle nada a nadie, no que sea nada de todo eso. ¿No? El conocimiento hay que compartirlo, bla, 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 bla. Pero está basado en esto. Vuelvo a preguntarte, ¿dónde está la mezcla? No entiendo. Ahora lo tenés acá todo graficado. No tengas vergüenza, Pedro, preguntá No, porque en serio, así lo aclaramos. Nadie se va a enojar. Estoy Nadie- interesado. No. Pregunta. O sea, en esa parte yo entiendo que es así, o sea, yo lo clasifico de esa manera, Sí. sino que algunas veces, o sea, cuando dicen Israel, Sí. o sea, no solamente se refiere o van hacia a esa definición, sino también incluyen a los gentiles que siguen, o sea, que no son, incluyen a los gentiles que por obra se acercan a saber de la Torá, o al Dios de, cuando dicen Israel somos ¿Quiénes todos. dicen, quiénes hacen? ¿Quién es el que dice el que hace eso? No, sigo sin entender. A mí me escuchaste decir eso. No, usted no. Ajá. Bueno, lo que puede decir otra persona es la interpretación de otra persona. No Me sé refiero quién que ni alguna cómo, vez- no sé qué quiere decir, pero no importa. Ujú. Si se trabó, no. pero más o menos No, es el mismo concepto, igual, no, está bien. pero Porque vos vos estás se diciendo. comprende, a mí me pasa lo mismo a veces, pero no sabes cómo preguntar, cómo poner. Sin ir más lejos, hay chicos, soldados, o gente que es israelí, pero no es judío. Nació en Israel, ¿viste? Son israelíes, pero no son judíos, no son judíos. ¿Por Sí, qué? pero hablemos de lo que pasa Claro, en la pero no comunidad, me porque refiero a eso. ¿quién dice en la comunidad que hay una persona particular? Si no hablas, no entiendo, Pedro. Seguí girando y girando. Habla con certeza, porque sigo sin entender. Desde el púlpito yo no recuerdo No, haber enseñado otra cosa. no. Ah, bueno, después lo que otra persona puede creer o pensar va con el nivel de conocimiento que vaya teniendo. A ver, para estar acá no puede ser trinitario, Claro, totalmente. porque está fuera de los mandamientos divinos. No puede ser trinitario, O no sea- puede creer en tres dioses, en un dios. No estás dentro de los mandamientos divinos, entonces no estás dentro de Israel. Sos simpatizante, amás a los judíos, lo que vos quieras, pero no puedes estar acá dentro. No estás acá dentro, porque estás fuera de lo que el mismo Dios dijo. Dios es uno, Él lo dijo y se terminó. Ya está, no se puede. Si estás acá y vas el domingo a la iglesia, no sos parte de Israel, sos simpatizante, amás a Israel, todo lo que vos quieras,
pero no sos parte del pueblo de Israel. Así es. Claro. Ahora, la persona que te dice, yo soy judío de corazón, bueno, qué sé yo, es tu problema. Si vos sos judío de corazón, si vos amás a los judíos, todo muy hermoso. Pero estamos hablando de un nivel mucho más profundo. Mucho más profundo. Sí, yo me Israel. Un nivel mucho más profundo. Así que bueno, es así. La escritura lo dice así, y Yeshua lo enseñó así, el rabinismo lo enseñó así, siempre fue así. No hay mucha vuelta que darle. Como esto está mezclado con gente que viene de la cultura cristiana, para la cultura cristiana el amor, porque el amor, porque así andan con su amor. Así andan con su amor. Pero bueno, la gente viene con esa cultura y cree eso, es un problema lo que creen las personas. Tampoco le puedo poner un revólver a cada uno y decir, tenés que creer como yo quiero que creas. Eso no existe, no, y no está bien, no debe ser así. Sí. Tampoco debe ser así. Son gente simpatizantes. Bárbaro. O sea, vas a No querer es así en el pueblo de espada. Israel. ¿Cómo? Vas a querer a punta de espada, lo que yo te digo. Bueno, haríamos lo mismo que hizo el cristianismo. por eso digo, no, Sí. es así, no. Y eso está mucho, esa explicación está mucho más clara. Está bien. Es así. Hay que tener una vivencia. Ujú. Si no hay creencia y vivencia, las dos cosas unidas, no se es parte de la naturaleza del pueblo de Israel. Fíjense ustedes, para cerrar este tema, que cuando Yeshua enseña comportamientos, no creencias. Ujú. Hacé teshuvá, no cree en la teshuvá, cree en que Dios te va a perdonar. Si andá y hablarle a Dios y decirle me equivoqué. El pueblo judío es todo comportamiento, es todo acción. No es yo creo que Dios me ama. Ese es el principio, mostrarlo en tu vida diaria. Conceptos distintos. De acuerdo a los conceptos distintos, volvemos a lo que venía hablando, Yeshua, cuando habla de las naciones, está hablando del regreso de las tribus. Del regreso de las tribus. Esa es mi interpretación de este texto, que está basado en Génesis capítulo 48. 46. No, 48. A ver, lo tengo anotado. Sí, 48, 19. Que después incluso, de esto va a hablar también otra vez Rav Shaul en Romanos capítulo 11, donde también se traduce el misterio del regreso de las naciones. Y la palabra es Goy, y está refiriendo al misterio del regreso de las 10 tribus. ¿Por qué? Porque va a ser un misterio cómo van a regresar. En esa época no se sabía dónde estaban. No es como ahora que apareció uno en Etiopía, y que apareció un grupito en China, y que más o menos uno en la India, y se cree que en una de esas. En esa época no se tenía ni la más mínima ni de dónde estaban, pero se tenía la esperanza de que iban a volver, porque en el concepto del pueblo de Israel no se piensa por individuo, sino por pueblo. Y ese pueblo que se perdió tiene que regresar. Entonces, una de las esperanzas de que el Mesías viene, de que vino y de que es el Mesías, es que haga retornar justamente a las tribus perdidas. Como la construcción del templo. Son todas cosas que están en la tradición, que no están en la Torá, no lo vamos a encontrar en la Torá, y el Mesías va a hacer tal cosa. Fue como cómo se fue formando la idea de Mesías. Es más, en sí el Mesías no está explícito en la Torá. Surge de la interpretación que se hace. De la tradición oral. De la tradición oral. Ante la imposibilidad de vivir la Torá. Se empezó a reclamar la Dios Mesías. Una pregunta. Es para entenderlo yo, Sí. como podemos llamarle de alguna manera como una suerte de señal al establecimiento del Estado de Israel y al retorno de muchos judíos. Ese es un a gran Israel. debate, que hay en la sociedad israelí, dado entre si el Estado de Israel ha sido aprobado por Dios y ha sido originado por Dios, o si ha sido originado por los hombres. Ese es un gran debate. Unos plantean, los menos plantean que el Estado es un Estado secular, que no es el que Dios estaba queriendo formar, y se equivocaron, y está mal que exista ese nivel. Sí, Y otros están diciendo, no,
Es la concreción de lo que Dios había prometido. Esos otros van perdiendo la noción de Mesías. El conservadurismo y la reforma ya no creen en la venida de un Mesías, solamente la ortodoxia. La consecuencia de todo esto es el alejamiento del pueblo de Israel de la Torá, como rechazo a la tradición. Esa es la consecuencia. La sociedad israelí es extremadamente secular. Todo para parecerse a las naciones. Eso es un gran defecto que tiene Israel. Dios lo quiere llevar por un camino, y Israel se quiere parecer a las naciones. Llegado a la tierra, ahora retornado a la tierra, que es un milagro después de 2000 La años. segunda generación, la tercera generación, ya hay gente joven que se va de Israel para vivir más tranquilo en otros países. Es muy triste. Y Son como 2000 años, otros, muy triste. y como también de otros pueblos van a vivir Israel también, porque se da eso. Sí, 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 pero es muy triste que los abra, que nacen en la tierra, no tomen conciencia del sacrificio que costó eso. Fueron 2000 años de persecución, pero nacen en un país que está en continuo conflicto En alerta, sí. y quieren buscar otras posibilidades. ¿Qué le hace? Para el colmo, la moneda israelí es una moneda fuerte y eso te permite viajar por todo el mundo, entonces vas a otros lugares y ves sociedades muy tranquilas, qué sé yo, y bueno, tenés posibilidades laborales, culturales, educacionales. Pero bueno, hay gente que se va, da pena. Bueno, se ha perdido el sentimiento de pertenencia. Bueno, ¿en qué estamos? Estamos en el pueblo de Yeshua que nos mandamos al infierno. De acuerdo a lo que les acabo de decir, es una demostración más de el esfuerzo que hace el cristianismo por figurar en la Biblia. De una manera apartada del pueblo de Israel. Porque si lo hicieran unidos al pueblo de Israel, está todo claro, está todo bien, está todo perfecto. Diametralmente opuesto. Pero lo han forzado para entrar y entraron por la ventana. Todo para anular el judaísmo. Bueno, es que bueno, vamos a cortar acá. ¿Sí? Arranco con el capítulo 26 de cada vez. Directamente ya, la próxima arrancamos con el capítulo 25. Muy bien. ¿Listo? Cerremos. Capítulo 25. ¿Cierro? La próxima. ¿Eh? ¿Cierro? Sí.